La industria del whisky estadounidense se encuentra en el periodo de crecimiento más agresivo de su historia moderna. Los consumidores compran más de 60 millones de cajas de Bourbon y Rie cada año, impulsando un mercado de exportación que superó los 580 millones de dólares en 2023. El argumento comercial es imbatible. El destilado americano promete entregar más sabor por cada dólar invertido que casi cualquier single malt importado en el mismo rango de precio. Desde el bourbon tradicional hasta el American Single Malt, el suelo estadounidense ofrece una diversidad de estilos brown spirits aparentemente inigualable. Para el comprador promedio, la categoría representa la cumbre de la autenticidad artesanal. Sin embargo, detrás de las etiquetas de diseño, las botellas pesadas y las tipografías de inspiración histórica, se esconde una realidad incómoda. La industria mueve miles de millones, pero la verdad sobre lo que estás pagando a menudo se reduce a un acuerdo de distribución confidencial o a un truco de laboratorio de $30. Las licorerías reales te muestran la botella. El resto te vende la historia. La realidad es que una cantidad significativa de las marcas que ocupan los estantes premium no ganaron su lugar mediante una destilación honesta ni un legado real. Lo ganaron en salas de juntas de agencias de marketing y mediante contratos de suministro con macrodestilerías industriales que las etiquetas prefieren que no investigues. Cuando pagas 60 o $80 por una botella, asumes que estás financiando el oficio de un maestro destilador y los años de interacción pasiva entre el roble y el alcohol. A menudo, solo estás pagando el margen de beneficio de un intermediario corporativo. ¿Qué significa esto para ti? Que el dinero de tu presupuesto para licores se está desviando hacia mitos manufacturados en lugar de hacia el líquido de calidad. Para empoderar al consumidor, es necesario levantar el velo corporativo y analizar los hechos concretos, separando los experimentos de marketing de los verdaderos productores artesanales. Esta clasificación expone las tácticas de la industria, comenzando con las 5 botellas que exigen que camines directo de largo en el pasillo de la licorería. Evitar número 5. Cleveland Whisky. Cleveland Whisky es el resultado de lo que ocurre cuando una patente tecnológica decide que puede reemplazar 2 siglos de conocimiento acumulado sobre la maduración en barril. Fundada en 2009 por Tom Leaks en Cleveland, Ohio, la empresa estructuró todo su modelo de negocio en torno a un proceso patentado de ciclo de presión interna. La afirmación técnica es tan directa como audaz. Tomar un whisky joven, con apenas unos meses de envejecimiento ligero, colocarlo en un tanque de acero inoxidable junto con duelas de madera personalizadas y aplicar ciclos alternos de alta presión y vacío profundo. Según la narrativa de la empresa, este procedimiento puede lograr en días o semanas lo que la maduración tradicional en bodega tarda una década en desarrollar. Su expresión Black Reserve se vende en las tiendas en un rango de $30 a $40, comercializada agresivamente como el futuro tecnológico del destilado americano low, que los materiales de marketing omiten deliberadamente, son las leyes fundamentales de la química orgánica. Publicaciones serias del sector y analistas independientes describen repetidamente el perfil de este producto como plano, hueco y estructuralmente joven. Los ciclos de presión extraen los compuestos más agresivos y superficiales de la madera, como los taninos crudos, pero la esterificación lenta, la oxidación pasiva y la integración molecular que solo el tiempo real dentro de un almacén puede producir no se pueden replicar forzando mecánicamente el espíritu. El consumidor termina pagando un precio de gama media alta por un experimento de laboratorio que la propia ciencia sensorial no ha validado. Las licorerías reales te muestran la botella, el resto te vende la historia. En el whisky americano, el tiempo no es simplemente un factor modificador, el tiempo es el ingrediente principal. Evitar número 4. Stranahan's Original American Single Malt. Stranahan's funcionó durante años como un pionero genuino del movimiento craft en Colorado, hasta que una adquisición corporativa diluyó las prácticas que hacían que la marca valiera la pena en primer lugar. Fundada en 2004 en Denver por Jess Graber y George Stranahan, la marca construyó una credibilidad sólida en la categoría emergente del single malt estadounidense, utilizando cebada local y agua de deshielo de las montañas rocosas. El panorama cambió radicalmente en 2010 cuando Proximo Spirits, el conglomerado multinacional dueño de José Cuervo y Tequila 1800, compró la operación. Adquirieron el nombre y las instalaciones físicas,
Pero la filosofía de producción artesanal no sobrevivió a la transición a gran escala. Tras la compra, los volúmenes de producción se expandieron de manera drástica para satisfacer objetivos de distribución global. Como consecuencia inevitable de acelerar el rendimiento, la declaración de edad desapareció por completo de la expresión estándar hace años, siendo reemplazada por una descripción vaga de mezcla de barriles de diferentes edades. El precio minorista, sin embargo, se incrementó hasta situarse entre los 55 y 65 dólares. El perfil de sabor actual entrega notas genéricas de malta joven, vainilla ligera y un carácter de caramelo suave que desaparece de inmediato en el paladar. Este rendimiento no justifica el costo cuando destilerías independientes actuales ofrecen productos con declaraciones de edad garantizadas y embotellados en origen dentro del mismo rango de precio. Estás pagando tarifas de pionero artesanal por un líquido que ha estado operando bajo las reglas de volumen de un gigante del tequila desde 2010. Evitar número 3. Heaven's Door ejemplifica lo que sucede cuando el nombre de una celebridad se transforma en la única razón jurídica y comercial para la existencia de una marca de destilados. Lanzada al mercado en 2018 como una sociedad entre el músico Bob Dylan y Mark Bushala, el empresario que desarrolló Angel Sembi antes de venderla a Bacardi, la marca irrumpió en los estantes con precios que oscilan entre los 50 y los 80 dólares por botella. El diseño destaca por reproducir las esculturas de hierro creadas por Dylan, mientras que los textos publicitarios invocan constantemente la autenticidad del artista, su credibilidad contracultural y su supuesta conexión profunda con la tradición del whisky americano. El detalle técnico que la campaña de lanzamiento omitió con cuidado es que el líquido inicial provino en su totalidad de destilerías de contrato no reveladas. No se produjo en una destilería de Dylan, ni en una planta propia de la empresa, sino en instalaciones industriales que la marca se negó a nombrar públicamente durante más de un lustro. Heaven's Door pasó sus primeros 6 años cobrando tarifas premium dentro de la categoría de bourbon, vendiendo un destilado de marca blanca provisto por terceros. Aunque recientemente comenzaron la construcción de una destilería en Pleasureville, Kentucky, el inventario que circula en el mercado actual sigue dependiendo del inventario comprado externamente. El perfil analítico revela un bourbon técnicamente correcto pero ordinario, idéntico a opciones de suministro industrial que se consiguen por un tercio de su valor. Notas estándar de caramelo, roble ligero y un final corto. No hay fallas técnicas en el líquido, pero pagar un sobreprecio de 40 dólares por una firma en la etiqueta de un whisky que la celebridad no destiló, no envejeció y sobre cuya producción real no ejerce control operacional es un error financiero. La firma es la distracción evitar. Número 2. Bell Mead Bourbon es el ejemplo perfecto de cómo construir un relato de herencia histórica detallado cuando ninguna parte de esa historia coincide en el origen geográfico real del destilado. La marca pertenece a Nelson's Greenbrier Distillery, una empresa dirigida por los hermanos Charlie y Andy Nelson en Nashville, Tennessee. El nombre evoca directamente a la histórica plantación Bell Mead, un famoso criadero de caballos purasana del siglo XIX, ubicado en Tennessee. Todo el marketing se apoya en la iconografía de Nashville, el renacimiento del bourbon local y el reclamo familiar de un tatarabuelo que destilaba antes de la prohibición. Las botellas se comercializan de forma habitual en un rango de 45 a 55 dólares. La verdad técnica se encuentra oculta en la letra pequeña de la contraetiqueta. Durante años, el bourbon contenido en las botellas de Bell Mead no se destiló en Tennessee, sino en la planta de MGP Ingredients en Lawrenceburg, Indiana. Esta es la misma central industrial masiva que provee de alcohol base a docenas de supuestas marcas artesanales en todo el país. Ni Nashville, ni la granja familiar, ni el suelo de Tennessee tuvieron relación con la producción del líquido. Todo provino de una fábrica en Indiana. Aunque los propietarios abrieron posteriormente una destilería urbana en Marathon Village, una parte sustancial de los lotes comerciales de Bell Mead sigue dependiendo de las existencias adquiridas en Indiana. Las licorerías reales te muestran la botella. El resto te vende la historia. El consumidor paga tarifas de artesanía premium de Tennessee por un producto que viajó desde una planta industrial de Indiana hasta una línea de embotellado en Nashville, disfrazado con mitologías sureñas que no guardan relación con el origen del destilado.
Esta estrategia de simulación es un patrón repetitivo en el mercado, pero la marca que ocupa el puesto número 1 lleva esta táctica a un nivel operativo completamente distinto. Evitar número 1. Blade and Bow representa la estrategia de ejecución corporativa más agresiva de la multinacional Diageo. Vender la nostalgia de una destilería cerrada hace décadas por un valor de $50 la botella. Introducida en el mercado en 2015, la marca diseñó toda su identidad visual y narrativa en torno a la mítica destilería Stitzel-Weller de Louisville, reconocida históricamente como la cuna del bourbon de trigo premium y la planta original donde la familia de Pappy Van Winkle elaboraba sus destilados icónicos. La etiqueta reproduce las 5 llaves que colgaban de las puertas de la instalación histórica. La publicidad detalla un supuesto proceso de envejecimiento mediante el sistema de solera y cada elemento del empaque dirige la atención del cliente hacia uno de los nombres más respetados de la historia del whisky americano. La realidad regulatoria e industrial contradice el mito comercial. La destilería Stitzel-Weller dejó de producir una sola gota de bourbon en el año 1992. Diageo posee los derechos de la propiedad inmobiliaria y opera el centro de visitas turístico, pero no realiza destilación activa de whisky comercial en ese sitio. El líquido dentro de Blade and Bow se obtiene mediante contratos de suministro de otras instalaciones operadas por Diageo y destilerías externas de Kentucky. El reclamo del método Solera es un tecnicismo legal. Se refiere a la mezcla de una fracción mínima e indeterminada de existencias antiguas de Stitzel-Weller con bourbon joven de origen externo. Una práctica que altera la definición técnica de lo que significa un sistema de solera real en cualquier otra categoría de espirituosos. El porcentaje exacto de whisky de la destilería histórica en cada lote jamás ha sido divulgado. Al analizar el líquido, el perfil corresponde a un bourbon de trigo estándar de origen industrial. Notas amables de caramelo, vainilla suave y roble genérico, sin ningún atributo químico que lo distinga de opciones disponibles por la mitad de su precio en el mercado de Kentucky. Estás pagando un valor premium por el aura histórica de una fábrica muerta hace más de 30 años. Las 5 llaves de la botella no abren ninguna cerradura real, frente a este panorama de distorsiones comerciales y precios inflados por conceptos intangibles. La pregunta evidente es si el mercado del whisky estadounidense ofrece alternativas viables basadas en la transparencia técnica y el valor real del líquido. Pero la verdad detrás de las marcas, que eligen operar con total honestidad en sus métodos de producción y costos, es más compleja de lo que la mayoría de los consumidores imagina. Y está a punto de revelarse. Cuando el humo del marketing se disipa, lo que queda en el fondo del vaso es la fría realidad de los números y las cadenas de suministro. En la primera sección desmantelamos los nombres que ocupan el espacio más visible de las estanterías. Ahora es momento de diseccionar los mecanismos precisos de esta gran ilusión líquida. Para entender cómo una industria logró normalizar márgenes de ganancia inflados en un producto que a menudo se fabrica en series en una sola planta industrial, debemos analizar los datos de volumen, los años de transición y los vacíos legales que permiten estas prácticas. La industria del whisky estadounidense mueve decenas de millones de cajas anuales, pero gran parte de ese torrente proviene de los mismos grifos industriales. Las licorerías reales te muestran la botella. El resto te vende la historia. El primer caso de estudio operativo nos obliga a regresar a Lawrenceburg, Indiana, para analizar el fenómeno de MGP Ingredients, Midwest Grain Products, una corporación que cotiza en bolsa bajo el símbolo MGPI y que representa el secreto a voces peor guardado de todo el sector. Fundada originalmente en la década de 1940, esta gigantesca planta de destilación industrial procesa millones de bushels de grano al año, operando con la eficiencia matemática de una refinería de petróleo. Aquí no hay maestros destiladores con camisas de franela revisando barricas a mano. Hay ingenieros químicos controlando columnas de destilación de acero inoxidable de varios pisos de altura. El verdadero negocio de MGP es el sourced whisky, o destilado de origen contractuado. El ejemplo concreto de cómo se distorsiona este modelo se observa en marcas que ganaron fama internacional, vendiendo el perfil característico de Centeno de Indiana, mientras sus etiquetas sugerían una épica artesanal completamente distinta. Analicemos el caso de Templeton Dry durante su primera década de existencia en el mercado. Fundada en la década de 2000 en Iowa,
La marca construyó un imperio comercial basado en una narrativa idílica, una supuesta receta familiar de la época de la prohibición, transmitida en secreto de generación en generación en el pequeño pueblo de Templeton, Iowa, e incluso vinculada de forma anecdótica a los suministros personales del mismísimo gángster Al Capone. Las botellas se vendían en el rango de los 40 a los $50 como un destilado artesanal ultra premium de Iowa. La realidad que los datos comerciales revelaron tras una serie de demandas colectivas presentadas en 2014 fue radicalmente distinta. El volumen completo de Templeton Rye, vendido durante años, no se destilaba en Iowa. Se producía en masa en los enormes alambiques de columna de MGP en Indiana, utilizando su famosa receta de puré con un 95% de centeno y 5% de cebada malteada. El líquido era transportado en camiones cisterna a través de las fronteras estatales para ser diluido y embotellado en Iowa. Más grave aún, los registros judiciales revelaron que la empresa añadía legalmente pequeñas cantidades de saborizantes y colorantes artificiales de uso industrial para intentar replicar el perfil de sabor de la supuesta receta histórica. Una práctica prohibida en el straight rye whiskey, pero perfectamente legal bajo la clasificación genérica de rye whiskey que utilizaban en 2015. Templeton se vio obligada por los tribunales a modificar sus etiquetas para incluir de forma explícita las palabras Distilled in Indiana, destilado en Indiana, y a pagar reembolsos de hasta $6 por botella a los consumidores que demandaron por publicidad engañosa. Habían vendido millones de cajas apoyándose en la nostalgia de Al Capone y el suelo de Iowa, cuando la verdad técnica era que el producto provenía de una línea de ensamblaje químico en Indiana. ¿Qué significa esto para ti? Que durante una década, el público pagó un sobreprecio del 200% por un mito geográfico. Las licorerías reales te muestran la botella, el resto te vende la historia. El segundo mecanismo operativo que sostiene la ilusión de la categoría es la manipulación de las denominaciones de origen y los vacíos en la fiscalización del etiquetado por parte de la TTB, Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau, la agencia federal estadounidense encargada de aprobar las etiquetas de bebidas alcohólicas. El volumen de solicitudes que procesa la TTB supera las 100,000 aprobaciones anuales. Con un equipo de revisión limitado, la agencia opera bajo un sistema que a menudo confía en la buena fe de las declaraciones de las corporaciones hasta que un tercero demuestra lo contrario. Esto permite la proliferación de términos ambiguos que confunden deliberadamente al comprador inteligente. Analicemos el caso de Whistle Pig Rye, una marca de Vermont que en la actualidad vende expresiones de gama alta en rangos que van desde los 80 hasta superar los $500 por botella. Su fundador, Rush Peter Bacta, adquirió una granja lechera histórica en Shoreham, Vermont, en 2007. El marketing inicial y continuo de la marca satura al consumidor con imágenes de sus campos de Vermont, cerdos de raza que caminan por la propiedad y madera local para el envejecimiento. Sin embargo, los datos técnicos del inventario original revelan una triangulación transfronteriza masiva. El whisky que colocó a Whistle Pig en el mapa de los críticos y coleccionistas mundiales fue su expresión de 10 años a 100 proof. Ese líquido específico de excelente calidad técnica no fue sembrado, cosechado ni destilado en los campos de Vermont. Provino en su totalidad de la destilería Alberta Distillers en Calgary, Canadá. Whistle Pig compró lotes industriales masivos de whisky de centeno canadiense al 100% de pureza a precios de saldo por volumen en una época en la que el mercado canadiense sufría un exceso de inventario. La empresa transportó el destilado a través de la frontera norte hasta su propiedad en Vermont, donde simplemente lo terminó de envejecer durante periodos cortos o procedió directamente a su embotellado. En los círculos de la industria se recuerda con cinismo la anécdota de cómo las primeras aprobaciones de etiquetas presentadas ante la TTB intentaban minimizar la mención al origen canadiense utilizando fuentes tipográficas minúsculas en el reverso de la botella, obligando a los entusiastas más rigurosos a utilizar lupas para descubrir la procedencia del líquido. Whistle Pig construyó una reputación de destilería de granja de Vermont cobrando casi $90 por botella utilizando existencias industriales canadienses, aunque con los años han instalado sus propios alambiques y ahora producen una fracción de su portafolio con granos locales. Sus expresiones fundamentales y más lucrativas siguieron dependiendo durante más de una década del suministro del norte profundo.
Estás pagando el precio de un terroir exclusivo de Nueva Inglaterra por un alcohol que maduró originalmente bajo el clima industrial de Alberta. Las licorerías reales te muestran la botella, el resto te vende la historia. El tercer ejemplo concreto de esta distorsión estructural involucra el uso y abuso de escas históricas, que fueron declaradas en quiebra o cuyos activos se liquidaron hace décadas, un fenómeno conocido en la industria como marcas zombie. Grandes conglomerados compran los derechos de propiedad intelectual de nombres respetados del siglo XIX o principios del XX, adquieren únicamente los derechos del logotipo y la marca registrada, y lanzan al mercado productos completamente nuevos que no guardan ninguna continuidad física, geográfica ni familiar con la destilería original. Un caso paradigmático es la resurrección de Mixters. La marca original tiene raíces profundas que se remontan a la destilería Shanks en Pensilvania, fundada en 1753, la cual posteriormente cambió su nombre a Bombergers y finalmente a Michters en el siglo XX. Esa operación física en Pensilvania sufrió una quiebra devastadora debido al colapso general de la demanda de whisky americano, cerrando sus puertas de forma definitiva en 1989 y dejando sus instalaciones abandonadas hasta convertirse en ruinas industriales. El legado histórico se detuvo allí. En la década de 1990, dos empresarios del sector, Joseph J. Magliocco y Richard Newman, adquirieron los derechos de la marca registrada Michters por un costo nominal de apenas unos pocos miles de dólares tras haber permanecido abandonada. La nueva entidad comercial no adquirió la destilería en ruinas de Pensilvania, ni sus alambiques, ni sus fórmulas químicas originales. Trasladaron las operaciones comerciales a Kentucky y comenzaron a vender whisky bajo el nombre histórico de Michters. Durante más de 15 años después de su reintroducción, la empresa operó bajo el modelo de Non-Distiller Producer, productor no destilador. Todo el líquido contenido en sus cotizadas botellas de las líneas US1, que hoy se venden entre 50 y 70 dólares, y en sus ultra exclusivas ediciones limitadas de 10 y 20 años, era destilado mediante contratos de maquila por terceras empresas de Kentucky, principalmente a través de instalaciones operadas por la destilería Heaven Hill. La marca construyó una narrativa de sofisticación extrema, seleccionando perfiles de barril específicos y aplicando procesos como la filtración por refrigeración a temperaturas precisas para justificar sus precios premium. Sin embargo, el consumidor promedio leía en la etiqueta la referencia a la fundación original en 1753 y asumía erróneamente que existía una línea directa de herencia artesanal. La empresa inauguró finalmente su propia planta de destilación en Shively, Kentucky, en 2015, pero las expresiones de alta edad que se venden hoy en el mercado secundario por miles de dólares siguen perteneciendo a la era en la que la marca operaba puramente como un selector de barriles industriales de origen externo. Pagas por la ilusión de un linaje ininterrumpido que sobrevivió a la Guerra de Independencia. Pero los datos demuestran que compraste un portafolio diseñado con precisión matemática en una oficina corporativa contemporánea. Cada uno de estos tres casos expone que el verdadero motor de la industria no es siempre el alambique, sino la narrativa. Cuando una botella combina un precio elevado con una historia conmovedora sobre el pasado, las probabilidades de que estés financiando una operación de reempaque industrial aumentan de forma exponencial. Pero este ecosistema de artificios genera una tensión narrativa insostenible a largo plazo, porque la saturación de mitos termina provocando una reacción violenta por parte de un sector de la producción que ha decidido rebelarse contra los trucos del oficio. La resistencia contra la era del marketing no proviene de los comités corporativos, sino de destilerías que operan bajo una lógica técnica radicalmente opuesta y destructiva para el statu quo. Y las fisuras en este muro de deceptions están a punto de volverse definitivas. Hemos desmantelado la mitología que las agencias de publicidad construyeron pacientemente durante décadas. Analizamos los trucos de laboratorio de Cleveland Whisky que intentan desafiar las leyes de la química orgánica mediante cámaras de presión de 30 dólares. Expusimos cómo los conglomerados de distribución diluyen el propósito original de pioneros como Stranahans, bajo las reglas de rendimiento de un gigante del tequila. Desenmascaramos el sobreprecio de las firmas de celebridades en botellas de Heaven's Door, la triangulación interestatal de Belle Meade, procesando alcohol industrial de Indiana, bajo el amparo de plantaciones históricas de Tennessee,
y la venta de derechos comerciales fantasmas con Blade and Bow, apelando a una destilería cerrada en 1992. Los datos de suministro de MGP Ingredients con marcas como Templeton Rye y las astutas estrategias de marcas zombie como Mishters o selectores como Whistle Pig demuestran que, en la era del crecimiento agresivo, el verdadero motor de la industria a menudo se encuentra en el departamento de marketing y no en la bodega de maduración. La conclusión analítica es matemática y contundente. El mercado del whisky estadounidense está saturado de intermediarios corporativos que empaquetan destilados industriales genéricos dentro de botellas de diseño para justificar márgenes de ganancia desproporcionados. Sin embargo, este panorama no debe desalentar al comprador inteligente. Al contrario, debe transformarse en una herramienta de filtrado selectivo. La existencia de distorsiones comerciales masivas convive con un grupo de productores legítimos, como Old Tube, Ezra Brooks 99, Old Overholt, Pikesville y la transparencia absoluta de la granja Frey Ranch, que ofrecen una relación costo-calidad excepcional porque deciden invertir sus recursos en la integridad del líquido en lugar de en campañas publicitarias de alcance masivo. Para beneficiarte de esta asimetría de información y proteger tu presupuesto, debes dejar de consumir mitos y comenzar a auditar las botellas con rigor técnico. Esto es lo que puedes hacer a partir de hoy. Las licorerías reales te muestran la botella. El resto te vende la historia. El primer paso para tomar el control de tu experiencia compra consiste en desarrollar una lectura crítica y obligatoria de las etiquetas frontales y reversas, ignorando por completo las ilustraciones, los retratos familiares y los textos narrativos de relleno. La legislación federal estadounidense, a través de los estándares de identidad de la TTB, obliga a los embotelladores a declarar datos específicos que las marcas suelen ocultar mediante tipografías minúsculas o ubicaciones marginales. El dato más importante que debes buscar de manera activa es la procedencia real de la destilación, identificada bajo la frase obligatoria Distilled by, destilado por, seguida del estado geográfico original de producción. Si la etiqueta utiliza fórmulas lingüísticas ambiguas como produced by, producido por, bottled by, embotellado por o blended by, mezclado por, estás ante una confirmación jurídica de que la empresa que vende la botella no fabricó el alcohol que contiene. Simplemente compró inventario industrial a un tercero, lo diluyó con agua local y aplicó su marca comercial. Un comprador empoderado exige consistencia si pagas un precio premium por un producto que afirma representar el legado de un estado específico. El reverso de la botella debe certificar que la destilación ocurrió en ese mismo suelo. El segundo consejo accionable es priorizar sistemáticamente las botellas que cuentan con la certificación federal Bottled in Bond, embotellado en bono, regulada bajo la estricta ley del mismo nombre de 1897. En un mercado inundado de relatos falsos sobre recetas secretas de la prohibición, este sello legal representa la garantía de autenticidad más rigurosa y económica a tu disposición. Cuando adquieres un whisky Bottled in Bond, el gobierno federal de los Estados Unidos actúa como tu auditor de calidad sin cobrarte un sobreprecio por ello. Esta designación te asegura, bajo penalizaciones legales severas para la empresa productora, 4 verdades físicas inalterables: el whisky se destiló en una única planta de producción, durante una sola temporada de destilación, ya sea primavera u otoño de un año específico. Envejeció de forma pasiva durante un mínimo de 4 años en un almacén bajo supervisión fiscal del gobierno, y fue embotellado exactamente a 100 proof, 50% de alcohol por volumen. El rigor de esta norma elimina de inmediato cualquier posibilidad de añadir saborizantes químicos, mezclar destilados industriales de múltiples estados o recortar los tiempos de maduración en almacén. Marcas como Old Tube o el centenario Old Overholt demuestran que es perfectamente viable acceder a este nivel de garantía regulatoria por valores que no superan los $30 en el mercado minorista. El tercer filtro operativo radica en auditar la transparencia en la declaración de edad frente a las trampas comunes de la denominación straight. Según la normativa de la TTB, para que un whisky americano pueda lucir la palabra straight en su etiqueta frontal, como Straight Bourbon o Straight Rye, debe cumplir con un envejecimiento mínimo de 2 años en barricas nuevas de roble carbonizado. Sin embargo, la ley establece un requisito adicional muy específico. Si el whisky tiene menos de 4 años de maduración real, la empresa está obligada por ley a imprimir una declaración de edad exacta en la botella.
Para evitar la penalización visual de mostrar números bajos como 2 años en productos caros, muchas marcas de distribución masiva esperan exactamente a que el inventario cumpla los 4 años y un día para eliminar cualquier número de la botella, camuflando la juventud de su destilado detrás de descripciones poéticas sobre lotes seleccionados. Si una botella se comercializa en el rango de los 60 a los $80 y no muestra un número claro que certifique sus años de maduración real o no cuenta con el respaldo de una destilería de propiedad familiar con inventarios verificables, estás pagando un margen de ganancia corporativo inflado. El comprador inteligente castiga la opacidad comercial dejando el producto en el estante y migrando hacia destilerías que publican sus especificaciones técnicas completas sin temor al análisis del consumidor. Finalmente, debes aprender a identificar y valorar el concepto técnico de single estate o destilados de finca completa. Esta categoría representa el extremo opuesto del modelo industrial encarnado por MGP Ingredients y las marcas zombie. Cuando compras a un productor de finca real, estás adquiriendo un circuito de producción cerrado e integrado. La misma familia que siembra el maíz, el centeno o la cebada en sus propios terrenos, es la que opera los alambiques en esa misma propiedad. Supervisa la maduración en sus propios almacenes climáticos y embotella el líquido sin moverlo de su lugar de origen. Este nivel de control técnico no solo elimina los costos de transporte de intermediarios y los contratos de maquila opacos, sino que inyecta un valor de identidad química y regional auténtico en el vaso. Ejemplos, como la operación agrícola de Frey Ranch en Nevada, demuestran que la verdadera artesanía estadounidense no requiere inventar un tatarabuelo destilador ni comprar los derechos de un logotipo antiguo para competir en la gama alta del mercado. La calidad se demuestra mediante el control absoluto de la cadena de valor, desde el grano cosechado en el suelo hasta el cristal de la botella. La industria del whisky estadounidense continuará expandiéndose, rompiendo récords de exportación y diseñando nuevas botellas pesadas con tipografías antiguas para capturar la atención de compradores desprevenidos en los pasillos de las licorerías de todo el mundo. Las corporaciones multinacionales seguirán confiando en que el consumidor promedio elegirá su bebida basándose en el prestigio de una campaña publicitaria, el diseño de una etiqueta atractiva o la firma de una celebridad de Hollywood. Pero el conocimiento técnico de los mecanismos de producción y distribución destruye esa ventaja comercial de forma definitiva. Al aprender a descifrar los códigos legales de las etiquetas, exigir denominaciones de origen claras y respaldar exclusivamente a las empresas que sostienen sus operaciones mediante una destilación honesta y verificable, retiras tu dinero del circuito de la especulación publicitaria y lo colocas en el desarrollo del oficio real. La próxima vez que te encuentres frente a la estantería de Brown Spirits, ignora las promesas del marketing y recuerda que tu mayor poder radica en leer la letra pequeña con absoluta frialdad analítica. Las marcas preferirían que siguieras comprando su mitología en una reunión de marketing, pero la botella correcta siempre hablará por sí misma.